Buenas noches, estimados televidentes. Continuando con el programa anterior, vimos que nos habíamos quedado más o menos en el final de la Primera Guerra Mundial. Vamos a decir que en el tema europeo, la Primera Guerra Mundial, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, culmina con el Tratado de Versalles. Versalles, en Francia, ahí se reunieron especialmente los vencedores, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, con los otros países que formaron esa entente, y por el otro lado, en el bando derrotado, se reunió el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco-Otomano. ¿Qué salió de este Tratado de Versalles? Por el Tratado de Versalles, en primer lugar, Alemania pierde las conquistas obtenidas en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, o sea, pierde Alsacia y Lorena, pierde también territorios alemanes que van de la parte más oriental, pierde parte de Prusia Oriental, pierde parte también de territorios orientales que se le dio entonces a uno de los países nacientes de ese Tratado de Versalles, que van a configurar la nueva entidad europea que más o menos con esas características va a llegar hasta nuestros días. ¿Qué quiere decir esto? Nace el Estado de Polonia, nace Checoslovaquia, Austria-Hungría, el imperio ese fue totalmente desarticulado y entonces queda Austria por una parte y Hungría por otra, con territorios bastante disminuidos, y también van a ser un Estado multinacional no existente hoy en nuestros días, pero muy conocido en la historia contemporánea, que es el Estado yugoslavo, en el que se incluía territorios tales como Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Kosovo, Montenegro y en el más al sur y con la frontera misma en Grecia, el territorio que se llamó Macedonia, que más adelante vamos a ver el problema que existe con el nombre de este territorio en lo que fue el sur de Yugoslavia y el norte de la actual República Helena, o sea, lo que es Grecia. Con esto quiero decir que el Tratado de Versalles reconfiguró prácticamente las fronteras nacionales en la parte europea, naciendo todos estos estados que de una u otra manera van a tener unas variaciones, yo diría mínimas, con excepción de Yugoslavia, y que llegan hasta nuestros días. Por el Tratado de Versalles también se le impuso a Alemania grandes contribuciones económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que Alemania tenía que reparar, como potencia derrotada, tenía que reparar prácticamente a Francia, sobre todo, que fue el país más incisivo con relación a su victoria sobre Alemania. O sea, Francia pidió de una manera bien aguda que Alemania tenía que pagarle todos los gastos que había tenido Francia, y cuando uno habla de gastos, estamos hablando de gastos económicos, gastos en vidas humanas, gastos en recursos económicos, tenía que pagárselo a Francia. Realmente Inglaterra en este sentido fue menos incisiva, fue Francia la que de una u otra manera reconfiguró el territorio alemán, es de ese imperio alemán derrotado, imperio alemán que desaparece como imperio y nace entonces la llamada República de Weimar, o lo que sería en el caso de la historia alemana la Primera República, porque antes había sido, recordemos, imperio, reinos divididos, el reino prusiano, hasta la configuración de ese segundo imperio alemán, que como digo y repito, desaparece ese segundo imperio alemán y nació la llamada República de Weimar. Esto que le impusieron las potencias vencedores a Alemania tiene, yo diría, un factor extremadamente destacado en la historia alemana, porque el ejército alemán, que sí había sido derrotado, pero no había sido realmente aplastado, cuando vio las limitaciones desde el punto de vista económico y militar que se le imponían a Alemania,
creó un sentimiento de oposición a este Tratado de Versalles y un sentimiento también anti-francés, anti-inglés, sobre todo anti-francés, por lo que se le había impuesto. Y es una de las causas que hay que tener en cuenta, o que tienen en cuenta muchos de los historiadores, en la historia posterior de Alemania y especialmente con la figura, esa figura controvertida en la historia de Alemania, pero que evidentemente tuvo un papel destacadísimo en las relaciones internacionales en ese momento de la historia, que fue la figura de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, que luchó como soldado, después como cabo en el ejército alemán, ese ejército alemán que había sido, repito, derrotado, pero no aplastado, y que quedó ese ejército ahí con ese sentimiento revanchista que figuras como Adolfo Hitler empezaron a aprovechar de una u otra manera en momentos en que Alemania se hundía, primero 1918, en una revolución, o sea, una revolución alemana inspirada en la Revolución Rusa de 1917, que vamos a ver después, posteriormente en la segunda parte, y que fue aplastada, reprimida por ese propio ejército alemán, que de una u otra manera, aliándose a las fuerzas más conservadoras de la sociedad alemana, a las fuerzas de los oligarcas alemanes, los Junker, también de los grandes monopolios alemanes, aplastaron esa revolución y de una u otra manera afianzaron esa República de Weimar, que va a existir en el caso de Alemania desde 1918, después del aplastamiento, 1918, 1919, cuando se consolida, hasta 1933. En todo este periodo de la historia europea hay un factor que no se puede olvidar, o sea, factor económico que fue realmente, creó una gran incisión y una gran efervescencia desde el punto de vista socioeconómico en estas sociedades, que fue lo que se llama la crisis económica del capitalismo, o la crisis sistémica, o el llamado crack del 29, de 1929 a 1933, las economías del capitalismo a nivel mundial, aunque estamos hablando de Europa, también ocurrió en los Estados Unidos, cayó en crisis, en una picada que prácticamente la producción industrial de los países europeos bajó a la mitad de lo que se estaba produciendo. Esto evidentemente trajo consigo desempleo, fábricas cerradas, luchas sociales, y si esto lo sumamos a ese sentimiento revanchista que existía en Alemania con relación a lo que había pasado por el Tratado de Versalles, que aparte de la situación económica, Alemania tenía que estarle pagando a Francia, sobre todo, indemnizaciones anuales por su derrota en la Primera Guerra Mundial. Ese escenario, de manera general, trajo consigo que una figura como la figura de Adolfo Hitler subiera prácticamente de la nada, porque Adolfo Hitler realmente, como figura histórica, hombre de la pequeña burguesía, su familia como tal, como dijimos, ni siquiera fue oficial del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, solamente llegó a cabo. Sin embargo, una figura como él en la ciudad, sobre todo de Múnich, aunque Hitler es nacido en Austria, es austriaco. Austria, que recordemos, es también, son los austriacos y los alemanes hablan el mismo idioma, o sea, hablan el alemán, o sea, son del mismo tronco idiomático y el mismo tronco cultural, ese tronco germánico. Ese Hitler, sobre todo en la ciudad de Múnich, empezó a pedir que se reconfigurara lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial y que se le reconocieran los derechos a Alemania. Y a partir de un partido ya creado en Alemania, llamado Partido Obrero Alemán, Hitler y las organizaciones que empezó a formar, las llamadas camisas pardas, logró prácticamente obtener el apoyo de ese partido alemán, que de Partido Obrero Alemán se empezó a llamar Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Fíjense cuántas palabras incluye: obrero,
nacional y socialista. Y uno diría, bueno, ¿cómo un partido de Hitler podía ser obrero? Bueno, la configuración es que había muchos obreros en su integración, pero no es que fuera de los obreros, o sea, no representaba la ideología de los obreros alemanes. Por otra parte, socialista, porque en Alemania la palabra socialista evidentemente atraía a muchas personas, no solo de los sectores del proletariado, sino también sectores del campesinado, sectores de la intelectualidad alemana, y nacional, evidentemente, que es la parte más importante del pensamiento de Adolfo Hitler, que sí tiene que ver con el nacionalismo alemán. Por eso ese partido, Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, se conoce en la historia contemporánea como partido nazi. Y nazi viene nazi de nacional, o sea, de la parte, digamos, más controvertida del nacionalismo germano, del nacionalismo alemán, ese nacionalismo que pedía una revancha por la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. En 1933, ante el asombro del Occidente, no el asombro realmente de muchos de los que en ese momento vieron el ascenso fulgurante de Adolfo Hitler, Hitler gana las elecciones. Y creo que esto es importante porque a veces se tiene la impresión de que Hitler llegó al poder con una especie de golpe de Estado. En 1926 había querido dar un golpe de Estado, pero había sido fallido. Realmente Hitler llega al poder en unas elecciones donde el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán venció a los socialistas, a los socialdemócratas y venció a los comunistas en elecciones. Y ante la victoria en esas elecciones, Hitler es proclamado canciller de Alemania. Canciller, que es el cargo, es como decir primer ministro, o podría ser presidente en una república, 1933, y Hitler es elegido canciller, y a partir de ese momento, de una u otra manera, se empieza a configurar en la historia europea un nuevo nacionalismo y el avance hacia lo que va a ser una nueva conflagración mundial. Hasta aquí la primera parte, continuamos más adelante. Continuando la primera parte, si nos quedamos en el nacimiento de Hitler, o sea, de su poder como personalidad en la historia contemporánea, hay que decir que a partir de 1933 Hitler configuró en Alemania un poder prácticamente absoluto, llegando incluso a proclamar años después el nacimiento del Tercer Reich o el Tercer Imperio Alemán. Tercer Imperio Alemán del cual él mismo no se proclamó emperador, eso es importante tenerlo en cuenta. Hitler realmente se proclamó el Führer. Führer de Alemania quiere decir el jefe de Alemania y el jefe de todos los alemanes. Estamos viendo entonces que en el occidente europeo nació ese poderoso imperio, se empezaba una vez más a consolidar y, como les dije anteriormente, con ese espíritu de revancha militar. Eso en el occidente de Europa. ¿Qué pasó en el oriente de Europa? En el oriente europeo, en 1917, todavía no terminaba la Primera Guerra Mundial, que, como conocemos y les dije anteriormente, terminó en 1918. En 1917 en Rusia se produce la Revolución Rusa de 1917, Revolución Bolchevique de 1917, Revolución Comunista de 1917. O sea, tiene diferentes nombres. Lo cierto es que se produce esa revolución que en el caso ruso fue dirigida por, o su principal figura fue Vladimir Ilich Lenin, pero no fue el único de esos grandes líderes que conformaron esa revolución o que guiaron esa revolución hacia adelante a lo que después va a ser la conformación de años posteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué digo esto? Porque en la historia contemporánea normalmente se trata de una u otra manera o se minimiza el papel de otras figuras que fueron importantes en esa revolución rusa, porque aparte de Lenin estuvo León Trotsky, de origen judío, polaco, y hay que tener en cuenta que ese imperio ruso donde se produjo la revolución rusa
llegaba hasta las fronteras con Alemania y que incluía Varsovia y todos los territorios polacos pertenecían al Imperio Ruso. Por lo tanto, que hubiese personas de origen polaco en el partido bolchevique, que es el partido que llevó a la revolución, esa revolución socialista, por primera vez en la historia triunfante en la Rusia contemporánea, no es raro que hubiese personas de otras nacionalidades. A ese se le suma también la figura de Joseph Stalin, de origen georgiano, Georgia, que formaba parte del territorio también del Imperio Ruso y que después va a ser una de las repúblicas incluso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también personajes importantes en la historia de la Revolución Rusa, como fueron Kanamev, Bukharin, Zinoviev, todos los que conformaron el primer prácticamente buró político de lo que después sería el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y con esto quiero decir de que, además de Lenin, un intelectual evidentemente extraordinario, un marxista, todos los otros grandes marxistas rusos estuvieron en esa revolución. O sea, no se puede ver solamente la figura de Lenin o la figura de Stalin, como a veces la historia contemporánea ha tratado de darnos una especie de mensaje que realmente no se apega a los hechos históricos puros. Hay que decir, por ejemplo, que León Trotsky fue el que conformó el Ejército Rojo. O sea, hizo el ejército, lo que después sería el Ejército de la Unión Soviética, más conocido como el Ejército Rojo. Y fue ese Ejército Rojo en guerra y en lucha, en esa guerra civil que empezó en 1917 en Rusia y que de una u otra manera no concluye hasta 1923, el que derrotó a los diferentes ejércitos blancos que en los territorios de Rusia ocuparon diferentes lugares y avanzaron hacia Petrogrado y Moscú, lugares, las dos principales ciudades de Rusia y evidentemente los dos principales núcleos de esa revolución. Ese Ejército Rojo derrotó a todos estos ejércitos que nunca estuvieron unidos. Es importante destacarlo. Posiblemente si todos esos ejércitos blancos hubiesen estado unidos hubiesen derrotado al Ejército Rojo y la revolución rusa de 1917 hubiese sido aplastada, pero por diferentes intereses políticos, a veces generales con sus propios intereses, otros seguidores de la monarquía, o sea, del zar, que por cierto fue fusilado en 1918 junto con toda su familia, o seguidores de la formación de una república burguesa en Rusia. Lo cierto es que esos ejércitos blancos nunca se unieron, ni en la parte europea ni en la parte oriental, aunque nos estamos refiriendo a la parte de lo que pasó en Europa. Hasta 1922 prácticamente el Ejército Rojo derrotó a todos esos ejércitos blancos y ocurre el último enfrentamiento antes del nacimiento o la consolidación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando en 1922-1923 el Ejército Rojo se enfrentó a las fuerzas del ejército polaco recién nacido. Digo, el ejército polaco recién nacido, no existía Polonia, no es hasta el Tratado de Versalles cuando nace Polonia, en ese último enfrentamiento en que el Ejército Rojo a las puertas de Varsovia fue derrotado por el ejército polaco y se consolidó de una u otra manera la República Polaca, una República Polaca que podría llamarse entre comillas, porque realmente el poder siempre lo tuvo un dictador, o sea, un general, el que estuvo en el poder en Polonia, pero Polonia que llegó en ese momento a ocupar incluso territorio de lo que es hoy Ucrania, casi la mitad de Ucrania y casi la mitad de Bielorrusia, y que en la conformación del Tratado de Versalles tenía solamente una salida más Báltico, o sea, se le había dejado una especie de corredor, y Alemania, dividida en la Alemania, que es los territorios más o menos que se conocen hasta nuestros días, y la otra parte de Alemania en la Prusia Oriental, que también era territorio alemán. Solamente Polonia tenía una salida Báltico. Y eso evidentemente, por el Tratado de Versalles, de una u otra manera dejaba o limitaba
la consolidación de ese propio Estado polaco. Lo cierto es que en 1923 el ejército polaco derrotó al ejército rojo a las afueras de Varsovia, se firmó la paz de Riga entre los dos países, quedando las fronteras entre Polonia y Rusia en los territorios más o menos de lo que es la mitad actual de Bielorrusia y Ucrania, bajando hacia la frontera entonces con el estado de Rumanía, otro de los estados que nació en el sur de Europa, en el centro-sur europeo. 1922 muere Lenin, había tenido un atentado con 2 balas envenenadas. Esas balas envenenadas hizo que prácticamente en un año muriera, si no posiblemente Lenin hubiese vivido más años, y en el año de su muerte es elegido como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, el naciente Partido Comunista de la Unión Soviética, y Joseph Stalin como la figura principal. 1924. En eso en la historia hay grandes controversias. Lo cierto es que Lenin, cuando dejó su testamento político, no decidía, o sea, no decía quién era el que debía ser su sustituto, pero de una u otra manera, una manera yo diría velada, dejaba dicho que Stalin no debía ser. Lo cierto es que ese buró político después de la muerte de Lenin, eligió a Stalin como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, y la política que hasta ese momento se había desarrollado en Rusia, que era una política, la llamada nueva política económica, una nueva política económica donde confluían diferentes modos de producción, digamos, se estaba desarrollando de una u otra manera la producción socialista en las grandes empresas, pero en esa nueva política económica leninista, Lenin había aceptado que se desarrollara también la propiedad privada, la propiedad de los campesinos, pequeños campesinos y campesinos medios, que se le habían entregado las tierras en la revolución y que habían sido un factor importante en esa propia revolución. Y por otra parte, también formas de propiedad puramente capitalista en lo que se llama capitalismo de Estado, o sea, aceptando la inversión del capital privado exterior en la economía de la Unión Soviética, esa Unión Soviética que nacía en ese momento y que de una u otra manera daba o confluían esas diferentes formas de producción en esa Unión Soviética que nació de una u otra manera a partir de 1923, o sea, y que se empezaba a consolidar, política que fue prácticamente eliminada por Stalin a partir de 1924. Entre 1924 y 1934, Stalin eliminó o sustituyó la nueva política económica por lo que se llamó la colectivización forzosa, o sea, eliminó la propiedad privada de los campesinos, esos que se llaman en la historia de Rusia, se llamaron los kulaks, que si se habían enriquecido o no. Realmente eso hay grandes debates en la historia. Lo cierto es que la colectivización fue forzosa, y si a unos campesinos, a uno se le entrega la tierra como derecho que nunca habían tenido porque habían sido tierra de los grandes señores feudales que la revolución rusa de 1917 había barrido, y se le había entregado la tierra, ¿cómo entonces después obligarlo a que esas tierras entonces fueran colectivas? Eso evidentemente de una u otra manera tenía que haber sido voluntario y haber concientizado a los que no se querían colectivizar de que la forma colectiva de producción evidentemente era más importante. ¿Qué trajo esto consigo? Grandes sublevaciones de campesinos. Cuando digo grandes sublevaciones de campesinos, aplastadas por el ejército rojo, todos considerados contrarrevolucionarios, y trajo consigo dentro de la Unión Soviética, digamos, el primer desgajamiento entre esas figuras políticas que habían conformado el Partido Comunista de la Unión Soviética con Lenin. Primero Kanamev, Zinoviev, Bukharin fueron acusados de o revisionistas de derecha o revisionistas de izquierda por Stalin, y fueron separados, muertos, mientras que Trotsky también fue separado, fue primero mandado a un campo de concentración, eso que se llamó en Rusia los Gulag, en la Siberia. Después lo dejaron emigrar a
Turquía y de ahí viajó a México. ¿Qué quiere decir esto? Que entre 1924 y 1934 Stalin prácticamente consolidó el poder y nació entonces esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que va a ser, digamos, la contraparte principal a el naciente imperio alemán de Adolfo Hitler en las relaciones políticas internacionales europeas y que continuaremos analizando en el próximo programa.